Gracias, Señor, porque un día, Padre, te encontramos, Señor. Te encontramos, Señor, y llegaste, Señor, a nuestros corazones, Padre. Y cambiaste, Señor, nuestra vida. Cambiaste, Señor, nuestra forma de ser, Señor. Gracias a Dios por ese momento, Padre. Permítenos, Señor, regresar otra vez a ese gran amor que habla tu palabra, Padre. En ese momento cuando nos enamoramos de ti, Señor. En ese momento cuando nos entregamos a ti, Señor. Y todo, Señor, era maravilloso, Padre. Y es maravilloso, Señor. Gracias por ese momento, porque te encontramos, Padre. Por tu gran amor, Señor, para con nosotros, Señor. Encontramos ese gran amor, Padre. Señor, que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas, Padre. Que mueva nuestros corazones, Padre. Que redarguya, Señor, nuestro corazón, Señor. Que la palabra que trae nuestro pastor, Señor, en esta mañana, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, Padre, para los que están presentes, gracias. Señor. Pero no solo para los que estamos aquí presentes, Señor, sino para donde este mensaje vaya a llegar, Padre. En aquel lugar, en aquel remoto lugar, donde hay alguien que está necesitado de tu palabra, Padre. Que llegue, Señor, a su vida y que transforme su vida, Señor. Que transforme su forma de ser, que transforme su corazón, que transforme, Padre, su ser, Señor. Y que al final, Señor, se glorifique, Señor, que sea Él que glorifique tu nombre, Señor, porque tú lo hiciste, Padre. Gracias por este momento, gracias por lo que nos has proveído, Señor, en este día, Padre. Bendice, Señor, a los que están ausentes en este lugar, Padre. Donde quiera que estén, Señor. Señor, que tú llegues a sus corazones, que tú llegues a sus vidas, Padre. Y de antemano, Señor, te pedimos por cada silla, Señor, que está vacía en este lugar, Padre. Que tú, Señor, sabes de la persona que va a llenarlo, que tú sabes la persona que va a llegar, Padre. Que nosotros estemos preparados, Padre, para ese momento, Señor, para poder recibirlo, Señor, o recibir a la persona, Padre. Gracias por todo, Señor. Te dejamos este momento, este servicio en tus manos, de una manera, de un olor fragante delante de tu presencia, Padre. Y que, Señor, seas tú el que te muevas en este lugar, Padre. Bendice a nuestro pastor. Bendice lo que vayamos a hacer en este momento, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos listos para entrar en el recorrido, ¿verdad? Venimos en un recorrido hacia la cruz, aquella cruz. Jesús tuvo su última cena, la cena de la Pascua. La tradición dice que fue el día jueves. Yo no estoy seguro de los días. No estoy seguro que Cristo fue crucificado en día viernes. Estoy seguro porque la Biblia lo garantiza y es la verdad que resucitó el día domingo. Aunque no dice domingo tampoco, dice primer día de la semana. Entonces nosotros aprovechamos la ocasión, ya que la tradición nos prepara para pensar despacio más en el sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cada primer domingo del mes celebramos la Cena del Señor, recordamos de su sufrimiento y pues cada año cuando se celebra la Semana Santa entramos un poco más de lleno a lo que fue realmente la historia. Hay historias muy buenas en película, pero la mejor historia está grabada en la Biblia, ¿no? Y es bueno cualquier cosa, cualquier información que vemos, compararlo siempre con el libro sagrado que Dios dejó. Esa es la verdad. Así que vamos en nuestro recorrido por la parada que vamos a hacer hoy. Dejamos a Jesucristo, bueno, dijimos que tuvo su cena, su última cena, y de la cena pasó al Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos había un lugar específico que ocupaban para procesar el olivo y convertirlo en aceite. Era una prensa de olivo que posiblemente era de piedra. Muchas cosas en aquel entonces o eran de madera o eran de piedra, pero la prensa de olivos era utilizada para machacar el olivo y sacar el aceite. Y lo que hacía era un asunto así bastante grande y tenía un hoyo en medio y luego había otra piedra que corría sobre un canal que hacían y esa piedra de arriba era jalada por un burro. O sea,
Eso a veces se entiende más fácil cuando se ve la historia cuando Jesucristo dijo, si alguien es tropiezo para uno de estos mis pequeños, mejor le fuera que se le atara una piedra de molino de asno en el cuello y se le lanzara al mar. La piedra de molino de asno que está hablando es esa piedra que utilizaban para aplastar el olivo. Entonces, en la piedra que estaba allí, echaban el olivo, luego ponían la otra piedra para prensarla entre piedras y a la de encima le daba vuelta, como un trapiche, le daba vuelta a un burro. Y ahí estaba dándole vuelta y así como giraba la piedra iba aplastando el olivo. A ese lugar donde había la prensa de olivo, la palabra para prensa de olivo es Getsemaní. Entonces cada vez que usted escuche la palabra Getsemaní, lo que está diciendo es la prensa del olivo, ¿verdad? La máquina donde aplastan el olivo. Y Jesucristo llegó a Getsemaní, a ese lugar, no llegó para aplastar olivos, llegó para orar. Y allí ese día, esa noche, después de orar y de intentar que los discípulos más íntimos de él también oraran con él, sin lograrlo, él tuvo que decirles en un momento, levántense, vámonos de aquí, miren cómo se acerca el enemigo para entregarme. Llegó Judas con la turba, o sea, una compañía de soldados, más aparte una multitud que iban, porque arrestar a Jesús no iba a ser fácil con los poderes que él tenía, ¿no? Venía mucha gente preparada para llevarse un hombre. También pensaban si los discípulos o alguien más iba a pelear, porque en la mentalidad de la gente estaba que Cristo iba a ser el rey. Políticamente iba a destronar el gobierno de la época, pero no, nada de eso era así. El arresto de Jesús fue bien pasivo. Como cordero fue llevado al matadero. Manso y humilde, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Isaías ya había dicho eso 750 años antes. ¿Cómo iba a pasar? Jesucristo estuvo en Getsemaní. El domingo pasado hablamos un poco sobre esto. Son temas profundos y no podemos pasar mucho tiempo, pero aprovechamos el tiempo enfatizándonos en ciertas cosas. Aquella cruz. Usamos este versículo como clave porque Isaías 53 dice, el plan era que se diera a sí mismo como ofrenda por el pecado. Comencemos por el plan. Eso estaba determinado. Dios lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando el hombre pecó, le dijo en Génesis 3:15 que la serpiente iba a morder a la mujer en el calcañal, pero que la mujer iba a morder a la serpiente en la cabeza y le iba a aplastar la cabeza. Hablando de que de la mujer iba a nacer el Cristo que iba a derrotar a Satanás. Así como el pecado entró al mundo por un hombre que se llamaba Adán, así también la vida eterna entró al mundo por un hombre que se llama Jesucristo. Un Adán digo que se llamaba Adán porque se murió y se murió. Pero en Cristo digo se llama Jesucristo porque no murió. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo, ¿verdad? Él no murió, él sigue vivito. Así que Adán se llamaba, Jesucristo todavía se llama Jesucristo, ¿no? Es el mismo. Nos toca ahora hacer la parada en el monte Calvario. Aquella cruz en el Calvario. Y aunque el pasaje que utilicé como básico está en San Mateo 27, 32 al 56, decidí este día usar solamente un versículo que está en Lucas 23, 33. Y lo escribí ahí al lado. Ese versículo dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El centro del mensaje está en la cruz en el monte Calvario. Aquella cruz en el monte Calvario o en el Calvario. Entonces, el himno que cantamos decía una estrofa: el malhechor se convirtió muriendo en una cruz. Ya a punto de morir en una cruz, ahí hay un malhechor que se convierte.
está centrado o basado prácticamente en este pasaje bíblico, en este versículo bíblico, que lo pueden comparar en los sinópticos. Los evangelios hablan de esta historia, unos más amplios que otros. Cuando llegaron al lugar, acuérdense que Jesucristo va de viaje. Él ha estado en diferentes lugares de la ciudad. Hubo un juicio bastante raro con Jesucristo. Algún tiempo antes habían hecho complot los del Sanedrín para arrestar a Cristo y había sido defendido. Allí en el Sanedrín habían 2 discípulos undercover de Cristo, 2 discípulos que no eran declarados discípulos de Jesucristo abiertamente para conservar su posición en el Sanedrín. Uno de ellos se llamaba Nicodemo, que ustedes saben, la historia está en Juan 3, vino a Jesús de noche, hizo preguntas y se convirtió, nació de nuevo, pero siguió como miembro del Sanedrín. Cuando estaban para juzgar a Jesús ese día, Nicodemo se levantó y les dijo al Sanedrín: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si antes no le ha visto ni le conoce? ¿Por qué decía eso él? Porque él ya había visto a Jesús, ya había conocido a Jesús, ya había entrevistado a Jesús, y él sabía que aquel juicio era ilegal porque no tenían al reo preso allí, no lo tenían a él presente, estaban juzgándolo ausentemente sin darle chance que él se defendiera. Otro discípulo que estaba ahí undercover o encubierto era José de Arimatea, y ambos se rebelaron muy bien a la hora que tuvieron que bajar el cuerpo de la cruz. Ahí se identificaron quiénes eran de verdad ellos. Pero mientras, como no pudieron enjuiciar a Jesús ese día, porque hubo quien lo defendiera, y verdaderamente por ley no podían hacer nada, lo dejaron así. Cuando enjuiciaron a Jesús, en otra ocasión, que a veces en la Semana Santa del próximo año, nos enfaticemos en lo injusto que fue el juicio de Cristo. Lo llevaron ante Anás, ante Caifás. Uno era el sumo sacerdote vigente, otro era el saliente. El vigente era muy joven y había que ocupar la opinión del más viejo para que la decisión tuviera peso y la gente le confiara más. Al joven la gente dijera: este está muy joven, no sabe lo que está diciendo. Pero si el otro apoya lo que el joven dice, entonces está en lo correcto y sigamos con el juicio. Lo llevaron ante Herodes, lo llevaron ante Pilatos. Pilatos dijo: no lo encuentro culpable. Pero si ustedes siguen presionando, llévenlo a Herodes para ver qué dice Herodes. Herodes lo agarró allá y dijo: este hombre no es culpable, pero lo que vamos a hacer es azotarlo, lo vamos a castigar, lo vamos a intimidar y lo vamos a dejar ir. Se le echaron encima. Y después que lo azotaron y lo golpearon ahí ante Herodes, Herodes lo mandó de regreso ante Pilatos. Y Pilato otra vez tiene el lío ahí. Él pensó que ya se había deshecho de aquello, pero ahora tiene que lidiar con eso otra vez enfrente a la multitud. Es entonces cuando Pilato dice: bueno, yo ya le dije que es inocente. Personalmente mantengo esa posición. Es inocente. Y lo que voy a hacer simbólicamente es lavarme las manos. Yo soy inocente de esta sangre. Y les entregó a Jesucristo para ser crucificado. Llegó el momento donde Jesús rebotó de lugar a lugar, de lugar a lugar. Finalmente fue condenado por todos. Lo más injusto de aquel juicio fue que ningún lugar del gobierno, ningún departamento del gobierno, para que lo entendamos nosotros en nuestro contexto, lo digo así, estaba abierto. Era de noche, era ilegal que se reunieran porque era de noche, tenían que ser las reuniones en horario de oficina, en el día. Todo esto lo hicieron rapidito, en la noche mismo que lo arrestaron. Bien ilegal el juicio. Pero ahí está. Jesús ahora está camino al Calvario y va a llegar cargando la cruz, en este caso agotado por la misma multitud. El castigo va a ser más severo para Jesús. Lo tremendo de morir en la cruz en aquel entonces no era solamente que era la pena capital que existía
impuestas por el Imperio Romano, sino que la pena capital no solo incluía o disponía de que ese reo le claven las manos y le claven los pies y que lo cuelguen en la cruz, sino que ese reo debe de estar en la cruz ahí colgado por ley el más tiempo posible. No va a morir por los clavos, no va a morir por el derramamiento de sangre, va a morir porque va a ser deshidratado completamente y va a tener una muerte completamente pausada. Por poquitos, y van a estar pasando por ahí, ya se moriría. No, yo creo que está vivo, todavía respira. Pues déjenlo sufrir otro tiempo más. Hasta que el reo finalmente moría. Y por si eso era poco, al final, para asegurarse, si ya está muerto, no se sabe, pero ya está muerto, digamos que ya está muerto. Pero por ley, para que no lo vayan a enterrar si está vivo todavía, entonces sí venían y le quebraban las piernas. Y eso era lo que le daba el tiro de gracia, diríamos nosotros. Así es como finalmente acababan los que eran sentenciados a la pena de muerte en la cruz. En el caso de Jesucristo, cuando vieron que ya no estaba vivo, vinieron, lo que tenían que hacer era quebrarle las piernas, y ellos no sabían, pero la escritura, la profecía decía esta promesa: no será quebrado hueso suyo. Así que cuando llegaron a Jesucristo para asegurarse que ya estaba muerto, no fue por cumplir la profecía, pero no le quebraron las piernas, sino que le metieron una lanza en su costado. La lanza entraba por este lado, por aquí abajo, detrás de las costillas, pero tenía que entrar hasta tocar el corazón y penetrar el corazón. Y de esa manera sabían que verdaderamente había muerto. Ese era para la humanidad el final, el último paso. Pero nosotros todavía vamos a dar un pasito más el próximo domingo, porque la cruz no fue el final para Jesucristo. La cruz más bien fue el comienzo para el cristianismo. Cristo no murió, sino que el cristianismo comenzó y agarró fuerza de allí. Hablando despacio, un poco más detenidos en lo que es el Monte Calvario. Estamos muy acostumbrados a que en Semana Santa se nos enseñan 3 cruces. Son 3 cruces. La de en medio, esa es la de Cristo. Y hace sentido porque el pasaje dice uno a la izquierda y otro a la derecha. O al revés lo dije, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces sí sabemos que la cruz de en medio era la de Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero mencionarles a ustedes que el Monte Calvario no solo tenía 3 cruces. El Monte Calvario tenía bastantes cruces. A veces eran bastantes los que eran crucificados. Acuérdense que era la pena capital. Y los malhechores, los delincuentes, todos los que eran sentenciados a esa pena de muerte, eran bastantes. Entonces el Monte Calvario estaba lleno de hoyos. Había un terreno, es un terreno rocoso. No es fácil de abrir hoyos. Entonces en la piedra, a propósito, habían hecho los hoyos de cierta profundidad. Ya los habían hecho con anticipación. Hoyos en diferentes lugares del cerro. Y en esos hoyos, cuando traían la cruz, clavaban a la persona en el piso, pero ponían la cruz hacia la orilla del hoyo y la levantaban para que la cruz entrara en el hoyo y se deslizara por ese hoyo hasta caer abajo. Ahora no andaban con cuidadito que no se le vayan a romper las manos en el golpe. La dejaban ir y ¡bum! Y la persona que estaba ahí con la pura inercia de su cuerpo tenía que sufrir esos dolores. Que obviamente no lo iban a matar porque los hoyos de aquí y en el pie no lo iban a matar, pero iba a sufrir.
Tradicionalmente solo pensamos en 3 cruces. 3 cruces son las que centran la historia esta salvífica. Podrían haber habido más cruces, nadie se da cuenta, nadie sabe de eso. La semana anterior habían otros que murieron ahí. La semana después de Cristo vinieron más muertos en la cruz, porque ese era el proceso, era el lugar para sentencia, era el lugar donde consumaban la sentencia de los que estaban dados para morir. Así que no pensemos, no limitemos el Monte Calvario solo a 3 cruces. La historia bíblica se centra solo en 3. En este mapa yo quisiera llamarle la atención a ustedes. La parte gris, en esta parte gris Jesucristo anduvo rebotando de juicio a juicio. El palacio de Herodes, donde estaba el gobernador Pilato y el sumo sacerdote del templo. Finalmente va a salir Jesucristo cargando la cruz por la puerta que se conoce como la puerta de Damasco. Y está allá arriba. Si miran el número 1, yo pensé que iba a alcanzar a tocar, pero no, estoy muy chaparrito todavía. En unos 2 meses les predico de nuevo y ya voy a estar grande. ¿Ah? El número 1, ahí dice Gólgota. Gólgota es un nombre que quiere decir calavera. Calavera. Gólgota quiere decir calavera. Y en el número 2 está el sepulcro en el huerto. Voy a hablar un poco más despacio sobre eso el próximo domingo, porque hay 2 lugares, el sepulcro en el huerto que está ahí cerca del Gólgota, y por acá en este lado hay un lugar que se conoce como el Santo Sepulcro. Entonces hay 2 versiones, hay una versión católica y hay una versión evangélica. Y entonces hay peso bastante en los dos lados, así que tal vez el domingo puedo entrar un poco más en esos detalles. Pero fíjense bien cómo está la situación. Voy a enseñarles este otro mapa. El punto rojo es el Gólgota, ese es el cerro. Ahora, si miran ustedes estos colorcitos, de este color, aquí se alcanza, ¿verdad? Amarillito, son los caminos, son las carreteras, son las salidas. Entonces, aquí está la salida de Damasco, la puerta de Damasco, y el Gólgota podría ser estratégico para ser visto por la gente que va saliendo de Jerusalén por las carreteras. Los que van por esta carretera lo miran, los que van por aquella carretera lo miran, los que van por esta carretera lo miran porque es el cerro. Es un cerro donde está todo ubicado. Entonces, estratégicamente el Gólgota estaba ahí para que la gente pudiera mofarse o burlarse de los que estaban siendo asesinados. Porque no era un asunto que diera lástima. No daban lástima a los que eran matados en una cruz, sino que al contrario la gente se alegraba de que los mataran, porque era un riesgo menos encontrarse con ellos en la calle. Si eran malhechores, eran delincuentes, usted no quiere encontrarse con delincuentes. Una vez por alguna razón, estuvimos haciendo un research. Ya no sé si es en inglés o en español que tengo que decirlo. Una investigación. Y en San Francisco, cada 7 personas que encontrábamos en el downtown de San Francisco, uno de ellas era un criminal que podía matarme. Cada 7 personas en las calles del centro de San Francisco. Y ya cuando fui la próxima vez a San Francisco, será este. Ya no olvídense, ¿no? Solo porque Dios es grande, nosotros no sabemos cuándo estamos a la par de alguien. ¿Sí? Nosotros entramos como que todo era normal a trabajar en este edificio y saludamos al que estaba ahí en las gradas y él tenía malos pensamientos con este edificio. Pero no sabíamos, si no, llamamos a la policía inmediatamente. Pero uno no sabe cuándo se va a encontrar. Sí, mi hijo hasta dijo, no le trajimos ni un McDonald's, pobrecito, dijo, ¿verdad? Y yo le dije, cuando compremos de almuerzo le traemos uno a él. ¿Qué si no nos dio chance de almorzar? Ya estaba quemado el garaje cuando acordamos. Y delincuentes están por todos lados. Hoy día no ha cambiado la cosa. Sigue igual. Seguimos viendo cosas difíciles. Así que la posición que tenía allá era para que la comunidad celebrara
que había un delincuente menos. En este caso Jesucristo no era la excepción, porque acuérdense, nosotros miramos a Jesucristo con compasión, porque sabemos quién es Jesucristo. Pero la gente en aquel entonces lo miraba con odio, porque él era un traidor para muchos. Para muchos era un impostor que traía una nueva religión y predicaba un nuevo Dios que no iba de acuerdo con las leyes de Moisés. Y todos, la mayoría de ellos estaban seguros que estaban haciendo lo correcto al deshacerse de Jesucristo. Para los políticos era una amenaza, porque lo que decían las escrituras es que él iba a ser el rey de los judíos. Y Herodes no quería dejar ese puesto. Era una amenaza que alguien iba a quitar el trono a Herodes. Había que matarlo. Todos estaban contentos de que él muriera. Eran poquitos los que andaban al lado de él. Eran muy pocos los discípulos que fueron fieles a él. Más que todo, no eran hombres, eran mujeres. Solo hay evidencia que estaba Juan al pie de la cruz. Pero de los demás no se sabe dónde estaban. Desde por allá lejos estaban viendo el cerro. El Monte Calvario. Agarré esta foto para darle más o menos la idea. El círculo rojo encierra lo que aparentemente es el rostro de alguien. Usted puede ver los dos, aquí se alcanza, ¿no? Aquí hay dos ojos, hay una nariz aquí, y la boca está aquí abajo, no se alcanza a ver. Y cuando estuve yo ahí en ese lugar en dos ocasiones, en el 2002 y el 2005, estuvimos viendo justo de ahí donde tomaron la foto esta. Ahí estuvimos viendo nosotros. Y el labio de arriba de la boca se veía, pero el labio de abajo ya no se veía, porque aquí han construido una terminal de buses. Estos son techos de buses que ustedes miran ahí. Hay una terminal de buses. Y el asfalto cubrió el primer labio de la boca. Solo se mira el labio de arriba. Por alguna razón, no me he dedicado a investigar eso. Esta parte de este terreno, nadie se ha preocupado por conservarlo o por preservarlo como otros lugares. Aunque hay lugares que no los han preservado, como el Santo Sepulcro, por ejemplo. No va a ver usted señales de sepulcro ahí, porque hay una gran catedral. Y ahí adentro de la catedral, este es el lugar donde lo pusieron, este es el lugar, y le explican lugares ahí, pero son altares que hay ahí dentro del templo. Entonces no hay nada original, pero esto se mira como que es bastante original. Y la persona que descubrió este lugar, la mayoría han acertado que sí coincide con los datos originales. Las cruces estaban, no donde están esas cruces, estaban más cerca donde está una antena. Ahí hay antenas arriba en este cerro. Y es más arriba, hay un cerco por acá, una malla, que de esa malla para adelante, para el otro lado, todavía están los hoyos, porque ahí es piedra. Todo eso es rocoso. Entonces todavía hay hoyos ahí donde deslizaban las cruces. Ese es el monte de la calavera. Ahora, en la Biblia se menciona el monte de la calavera, y la palabra calvario sale de ahí mismo, del latín. En la Biblia no aparece calvario, aparece calavera, monte de la calavera. Ahora, con la palabra calvario yo tengo mucho problema. Les voy a decir por qué. Porque la palabra calvario significa sufrimiento, lugar del sufrimiento. Y esa es la razón por la que personalmente yo no recomiendo ponerles como nombre a una iglesia el Calvario. Como en inglés existe la Calvary Baptist Church, ¿verdad? Existe la Calvary Baptist Church. Y hay otros nombres también que en la misma película vimos, ¿no? Calvario, la película reciente. Entonces, yo solamente pienso, yo voy a invitar a la hermana Teresa, ¿verdad? Esta iglesia se llama, ¿cómo se llama? El Calvario. Hermana Teresa, ¿quiere venir al Calvario con nosotros el próximo domingo? ¿Y qué es eso? Calvario es el lugar de sufrimiento. Pues no quiero. ¿Quién quiere venir a sufrir? Del sufrimiento todos estamos ahuyentándonos, ¿verdad? Y no queremos más bien, recibimos bien el que nos dicen, pare de sufrir, ¿verdad? Y no estoy haciendo promoción en ese lugar tampoco, porque es peligroso. Pero no queremos estar en sufrimiento nosotros.
las raíces del sufrimiento vienen de ahí. Bueno, el nombre Calvario viene de aquí. Entonces, hablar del monte Calvario como que no. Entonces, el pasaje que leímos dice, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa ¿qué? Lugar de la calavera. ¿Por qué? Porque el lugar se mira como una calavera. Entonces todo el mundo lo conocían como el lugar de la calavera. Era muy conocido. Ya habiendo hablado un poco, dando más detalles acerca del monte, la ubicación y prácticamente su significado también, quiero enfatizarme en las cruces. Porque el tema de la serie es aquella cruz. Aquella cruz. Hay 3 cruces, ¿verdad? 3 cruces. Aquella cruz en el Calvario. Aquellas cruces que están sufriendo. Eso es lo que estamos diciendo. Aquella cruz es la cruz de Cristo, en la que nos enfatizamos. Aquella cruz en el sufrimiento. Cristo está sufriendo en esa cruz. Vamos a encontrar 3 cruces y para algunos tal vez ya lo han escuchado antes, para otros va a ser un refrescamiento y para otros quizás va a ser algo nuevo. Pero yo encontré que era propicio hablar de estos 3 puntos. 3 cruces. En la primera cruz hay una persona que muere por el pecado de toda la humanidad. Ese es Jesucristo. Y dice ahí, este pasaje que puse de Marcos 10, 33 y 34, Jesucristo dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Y yo subrayé y puse remarcadas estas palabras que van después de esas siglas, le. ¿Se dan cuenta? Dice allí, y le, ¿qué van a hacer? Le condenarán a muerte. Y otro le entregarán a los gentiles, y otro le escarnecerán, y otro le azotarán, y le escupirán en él. Y el último le dice, y le matarán. Hasta allí hay un punto y coma nuevamente. Porque después del punto y coma, aunque va a hablar de algo relacionado, va a cambiar de pensamiento y va a decir, más al tercer día resucitará. Ahora es interesante lo que pasa aquí porque yo prediqué sobre el Evangelio de Marcos y lo di de una forma sistemática, no me acuerdo ni cuánto tiempo pasamos hablando del Evangelio de Marcos, pero todo el Evangelio lo predicamos. Y sabe que 3 veces en el Evangelio de Marcos Jesucristo hizo este anuncio. Vamos a Jerusalén y lo que van a hacer conmigo es esto. Y me van a crucificar y me van a matar. Y las 3 veces termina diciéndoles, más al tercer día. Por eso es que la misma gente cuando estaban en el juicio de Jesús que lo condenaron, decía, este dice que va a destruir el templo, pero que en 3 días lo va a levantar. Se hizo famosa esa frase. Ahora los discípulos, aunque se los advirtió 3 veces, no le hicieron caso. ¿Qué pensarían ustedes? Yo del lado de Cristo pensaría, ¿verdad? Porque Cristo sabe lo que va a pasar. Yo voy caminando por algún lado y tengo bien seguro que al ir pasando por este barranco, una piedra se va a rodar y me va a aplastar. ¿Y ustedes creen que yo pasaría por ese lugar? Oh, no, me va a caer esa piedra, yo me voy por otro lugar. Jesucristo sabía lo que le esperaba, sabía lo que tenía que pasar, ¿podía evitarlo? Claro que sí, pero no lo evitó, porque la misión era morir y resucitar. Ahora, no vamos a entrar en estos detalles, pero en una de esas veces Cristo dice, vamos a Jerusalén y yo voy a... Y él estaba triste hablando de esto, me van a hacer esto, me van a hacer otro. Y aparecen los hijos de Zebedeo, Señor, ¿eso quiere decir que ya vas a ganar el reino? Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero dice, permítenos que en tu reino nosotros 2 nos sentemos uno a cada lado. Ellos no están tristes porque Cristo va a morir. No entendieron que Cristo va a morir.
Y lo hace otra vez. Y entonces los muchachos no dicen nada porque dicen, no nos hizo caso. Ahora quien viene es la mamá de ellos y le dice, maestro, deja que mis hijos gobiernen a la par tuya. Ellos están preocupados por el gobierno, por tener un lugar importante. No ven la humillación que Cristo está a punto de sufrir. Pero Cristo tenía que pasarlo. Al morir Él en la cruz, expió los pecados de toda la humanidad. Y fíjate que cuando dice toda la humanidad es muy general, porque hablo de que expió los pecados del mismo Adán y Eva, de toda la gente en el Antiguo Testamento, Caín y Abel, todos los que creían en Él, eran perdonados sus pecados. Los siervos de Él, el poder de esa sangre, como decía el canto que cantamos, el poder de esa sangre es tan poderoso que no importa qué tan criminal fue la persona, el pecado está perdonado. La sangre de Cristo lo ha perdonado. Perdonó los pecados de la gente en el momento. Él perdonó los pecados de los malhechores que estaban alrededor de Él. Perdonó los pecados de los mismos que estaban metiendo los clavos. Por eso dijo, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Pero yo sí sé, y por eso pido que los perdones. Porque lo que están haciendo me van a quitar la vida, pero al quitarme la vida, el perdón de pecados va a ser para ellos. Y murió por el pecado de la gente, de todos. No solo para los de la época, en el momento que crucificó, sino que murió por nuestros pecados también, por los de nosotros. Por eso es que tiene poder el mensaje del Evangelio que nosotros predicamos hoy. Predicamos que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Y es real. ¿Cuál es la segunda cruz? En la segunda cruz, ¿quién está? Es el que muere en pecado. En la primera está el que muere por el pecado del mundo. En la segunda cruz está el que muere en pecado. Qué triste, ¿no? Que pudiendo uno ya ser libre de ese pecado, la salvación no es automática. Yo dije hace un rato, la sangre de Cristo y su poder redimió el pecado de Caín y de Adán y de Eva que se portaron mal, los desobedientes. Cualquier maleante del Antiguo Testamento fue redimido con la sangre de Cristo en la cruz, pero no es automático. La persona tiene que entenderlo, tiene que reconocerlo, tiene que aceptarlo. La salvación está disponible para toda la humanidad, pero no toda la humanidad es salva. Y aquí está un caso, murió en pecado. Dice el versículo en Juan 8:24, por eso os dije, Jesucristo hablando, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. Y este es el ladrón que estaba ahí. Nosotros damos por hecho que el ladrón bueno, no era bueno, no había ni uno, eran malos los dos. Pero creemos que el que reaccionó bien a Jesucristo estaba a la derecha y que el que reaccionó mal estaba a la izquierda, pero eso no hay ninguna prueba de eso, no sabemos. Solo uno estaba a un lado y el otro al otro lado. El asunto es que este ladrón, o este malhechor, porque tal vez era algo más que ladrón, no solo ladrón, sino otras cosas criminales más, esta persona maleante tenía al Cristo crucificado al lado suyo. Y en lugar de verlo con buenos ojos, lo vio con ojos muy egoístas, propias. Y la turba decía, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Haz esos milagros que has estado haciendo, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. Y a este le pareció que ellos tenían la razón. Y se unió al grito de ellos y le dice, si eres hijo de Dios, desciende de tu cruz y ayúdanos a nosotros y sálvanos de esta cruz también a nosotros. Entonces, aquí hay bastante donde meterse uno y aplicar mucho hoy día. Porque este ladrón quería ser salvo de la cruz sin creer en Cristo. Quería mantenerse con vida en este mundo, pero sin creer en Cristo.
quería recibir el milagro, porque como ya la sentencia estaba dada, él sobrevivía a la cruz y era libre. Y quería la libertad, pero sin someterse a ningún criterio de lo que Cristo decía. Entonces, hoy día, mucha gente cree que es salva sin guardar los mandamientos de Jesús. No tienen que hacer lo que Cristo dice. Y por eso es que terminamos mucho enredados en el amor de Dios y el amor aquí, la misericordia allá, y qué paciencia, qué compasión y todas esas cuestiones, pero no entramos en el asunto de... Estos días estaba viendo un dibujo en donde alguien va caminando y está a punto de caer. Ustedes ya saben la ilustración que hacen a las llamas del infierno. Ahí está el infierno y va a caer al infierno. Y alguien atrás le dice, hey, ahí está el infierno, no camines por ahí. Y este se da la vuelta y dice, ¿y quién eres tú para juzgarme? ¿Y por qué tienes que decirme que haga? Yo soy libre de hacer lo que yo quiera hacer. Ah, bueno, pues sigue caminando. Llegamos a un punto donde así están las cosas, ¿no? No podemos juzgar a nadie, pero tampoco podemos evitar la realidad. Sí, el otro día también guardé eso en mi mente, porque no, algunos de esos no los guardo en mis fotos, pero me guardé en mi mente. Cuando alguien te dice, la vida es corta y hay que disfrutarla, respóndele. ¿Cómo se le debe responder? El infierno también es real y hay que evitarlo. El mundo piensa que todo va a estar bien al final. Por eso no hacen ningún cambio, no reflexionan en nada. Y aquí está el ejemplo. Este hombre está en sus últimas. Y no. Le hablamos del evangelio al papá de uno de los muchachos de la iglesia que no había querido aceptar. Fuimos a visitarlo con mi hijo, con Alex, al hospital. La última vez que lo vimos. Postrado en la cama con su sonda y todo, pero hablaba muy bien el hombre. Y estuvimos hablando ahí. Al final, hasta Alex le habló del evangelio. Y al final él dijo, miren pastor. Así dijo, miren pastor. Yo a ustedes les voy a dar una buena sorpresa un día de estos. Yo voy a entrar en la iglesia como un hombre diferente. Y no quiso aceptar a Cristo en ese rato. 3 días más tarde él murió. Y nosotros nos quedamos pensando si sí o si no. Porque lo que él dijo, les voy a dar una sorpresa, como que en su interior ya estaba bien convencido y tal vez convertido. Pero nunca agarramos la sorpresa. No llegó a la iglesia más. Ahora queda una esperanza que en el cielo allá nos dé la sorpresa, ¿no? De repente que allá está. Y yo pensando que uno de ustedes va a estar allá y no lo voy a ver. Y él que no piensa. Bueno, no sé, ¿verdad? Mire, hermanos, es un momento crucial. Y no hay que esperar a que llegue ese momento. El hermano Alberto no quería convertirse. Y su esposa le hablaba bastante y nosotros le hablábamos bastante. Y vino un pastor que es bien evangelista de allá del Salvador y lo agarró y le dijo sí, pero al rato nos dijo a nosotros, pues que si no, no se callaba. Y estaba bien aberrado. Y cuando le decíamos, don Alberto, pero si se muere, mire, usted se puede morir ahorita. O puede que Cristo venga y arrebate la iglesia. Sí, hablamos de eso con Blanca, la esposa de él. Ya lo hablamos, está bien hablado. Si Cristo viene ahorita y se lleva a Blanca, me prendo del calcañal. Casi convertidos. Pero solo están convencidos que el evangelio es la verdad. Y esperando que va a haber un último chance. Y quién sabe, ese chance nunca llega. El himnario azul, le digo yo ahora, se llama Himnos de la Vida Cristiana. Uno de los himnarios de mi infancia, de la iglesia donde yo me crié. Sabía de memoria todos los himnos y los números y todo. El número 100 se llama Te sientes casi. Así se llama el himno, Te sientes casi.
Y dice más o menos así la letra, porque ya tiempo que no lo practico. Te sientes casi resuelto ya. Te falta poco para creer. Pues ¿por qué dices, hoy no, mañana te voy a seguir? La segunda estrofa decía, ¿sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez? Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. Así que hay mucha gente casi convertida, convencidos y casi convertidos, se van a la eternidad sin Dios. Uno que muere en pecado. Entonces ya saben cuál es el otro, ¿no? El tercero. La tercera cruz, allá está uno que muere al pecado. Casi parecido, pero totalmente diferente. Uno muere por el pecado, es Cristo. Otro muere en pecado, es el que no quiso arrepentirse. Y ¿qué pasó con este? Muere al pecado. Es que él le dijo a Jesús, antes de decirle a Jesús, regañó al compañero. Se dirigió al ladrón que estaba ahí igual que él. Y le dijo, ni aún tú temes a ni aún tú temes a Dios, aún estando en esas condiciones. Nosotros, refiriéndose a ellos dos, estamos aquí recibiendo lo que realmente merecemos. Pero hablando de Jesucristo, dice, ningún mal ha hecho. ¿Estaba convencido o convertido? Ella sabía que Cristo no había hecho nada malo y que estaba muriendo ahí por los pecados de la humanidad. Y la prueba está que después de hablar con su compañero moribundo, se dirige a Jesucristo y ya le dice directamente, Señor. Mire, ¿quién le iba a decir Señor a Jesucristo si no sabía quién era el Señor? Él era el Señor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre sabía mucho porque ahí hay profundidad. Él sabía que Cristo no iba a morir. Él sabía que Cristo iba a regresar y que iba a reinar y que a él no le importaba morir en esas condiciones que estaba ahorita y haber desperdiciado su vida pasada. Lo que le interesa es ser parte del reino futuro de Cristo. Y esa persona creyó. Y la respuesta de Jesucristo fue inmediata y le dijo, de cierto te digo que desde hoy, ese día murieron los dos, desde hoy, o más bien dicho los tres, ¿no? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, qué bendición, ¿no? Aquella cruz tiene el poder para juzgar al que no cree en Cristo y tiene el poder para perdonar y liberar al que cree en Cristo. Aquella cruz del Monte Calvario. Por eso me gusta este versículo, es el más claro que hay. Como dicen por ahí, más claro no canta un gallo, ¿no? ¿Qué dice ese versículo? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué pasa? No verá la vida, sino que ¿qué? La ira de Dios está. ¿Cómo hacemos? Ese versículo no lo podemos quitar de la Biblia. Que con mucho dolor, con mucho temor por el qué dirán los demás. Pero nosotros debemos seguir predicando ese evangelio que trae salvación. Y pedirle a Dios que abra los ojos espirituales, los ojos del entendimiento de la gente, para que vean que lo que estamos hablando es algo real. Que de verdad urge que la gente se convierta. Y por eso que nosotros tenemos que evangelizar. Por eso tenemos que compartir el evangelio, hermanos. No nos durmamos. Y es una cosa interesante. Ya le hablé a 1000 veces, pero hay un montón ahí que no le he hablado. Sigue hablando. No se sabe quién de todos ellos va a pasar. No sé qué decir. Cuéntele lo que Cristo ha hecho. ¿Usted es convertido o no?
Si de verdad nos convertimos, Cristo ha quitado una gran carga de pecado de nuestras vidas. Y solo hay que hablar que en Cristo hay salvación y que hay perdón. Así que tenemos que cerrar con esto, ¿no? Habían 3 cruces, ahora hay 3 decisiones que nosotros tenemos que identificarnos, con las que tenemos que identificarlos. La primera dice vivir en el pecado sin Cristo. Si usted es una de esas personas, marque ahí con un check, ¿verdad? Así como hacemos en el estudio bíblico. Marque ahí. Vivir en el pecado sin Cristo. Segundo, morir en pecado eternamente. ¿Cuál es la diferencia? En uno, usted sigue viviendo, no sabemos cuánto. Pero en la otra, usted se está muriendo ahorita. No sabe cuándo. Y acuérdese del himno, te sientes casi. El mañana no tiene valor, el casi no tiene valor. Casi la hago, pero no la hizo. Morir en pecado es morir eternamente. Y la número 3, morir al pecado. Ahí están las 3 cruces representadas y cualquiera de esas tenemos que identificarnos con ella nosotros. Usted está viviendo en pecado sin Cristo, acérquese a Cristo. Usted quiere estar arriesgándose a morir en pecado eternamente, piénselo bien. Lo mejor es morir al pecado como el otro ladrón, ¿no? Murió al pecado. Y eso es lo que entendió el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Abajo lo escribí, Gálatas 2:20, para que lo tengamos en mente siempre. Pablo dijo así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y oiga pues, y ya no vivo yo, ese es morir al pecado. Más vive Cristo en mí, eso es nacer a la vida nueva. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es obedecer los mandamientos de Jesucristo. Vivir una vida regida por lo que Cristo dice, no por lo que yo pienso o por lo que otros hacen. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el reto para nosotros, ¿no? Vivir cada día identificados con esta cruz. Morir al pecado. Morir al pecado. Estaba recordando mucho de los debates que hemos tenido acerca del bautismo. Porque Romanos 6 habla de morir en pecado o morir al pecado. Y prácticamente ya habla del bautismo del Espíritu Santo. Y ese es el bautismo para salvación. Y dice ahí que somos muertos, sepultados con Cristo y resucitamos para andar en vida nueva, pero no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Pero muchos lo utilizan para el bautismo en agua. Entonces es interesante pensar en eso. Morimos con Cristo para vivir por Cristo. Para vivir por Cristo. Nuestra vida desaparece, la vida anterior. Y es un poco difícil porque, como yo siempre he sido en mi vida, no quiebro ni un plato. Si no, pregúntele a mi esposa y a mi hijo, yo soy bien portado. Acepté a Cristo a los 7 años, hermano. Entonces, ¿qué cambios hizo Cristo en mí a los 7 años? Si apenas estaba reaccionando qué era el Evangelio y el concepto de salvación, ya lo entendía. Hasta me quería bautizar ya en agua. Entendía bien todos esos conceptos. Y no lo hice porque hasta los 12 años decía la Constitución de la Iglesia, no se puede bautizar si no tiene 12 años, aunque sea el hijo del pastor. O no, dijo, porque los ancianos le confrontaron a mi papá un día, le dijeron, pero ¿por qué no lo bautizamos? Si Mario ya da la evidencia y deberíamos bautizarlo. Y papá dijo, no, pero es el hijo del pastor. Pues por eso, porque es el hijo del pastor, tenemos que dar el ejemplo, si no, todos van a querer bautizarse. Así que esperamos hasta los 12 años. En diciembre lo cumplí, en enero me bauticé. Así que ahora vengo yo y le dice, mire,
Crea en Cristo porque Él me sacó a mí de las drogas. ¿De cuáles? Crea en Cristo porque me sacó del vicio del alcohol. ¿De cuál? Crea en Cristo porque yo dejé el vicio del cigarro. No, no es cierto, nada de eso. Yo sé que soy un perverso, soy muy malo. Y cada día estamos en proceso de transformación y de regeneración. Solamente que hay cosas que la gente le da más valor. Y he tenido esa situación que yo tengo una barrera. Y un pastor de Arizona me dijo, mira, he oído tu testimonio, me dijo, y estoy pensando un día, te voy a invitar a predicar en Arizona. Pero eso le dije yo, y no te estoy diciendo que no tengo una herramienta de predicar. No, por eso, lo que tú tenés es una virtud que no cualquiera lo tiene hoy día. Lo que Cristo ha hecho en ti es grande. Todos tenemos algo que hablar de Jesucristo, hermanos. Es tiempo para que lo hagamos. No solo que estemos firmes nosotros, sino que afirmemos a otros y prediquemos a otros el mensaje del Evangelio. ¿Quieren? Nos ponemos de pie y vamos a tener una oración. Vamos a participar también de la Cena del Señor hoy día. Es 1 del mes. Por un momento estuve pensando en hacerlo el próximo domingo, que coincide con la resurrección de Cristo. Y según cómo estén las cosas, lo hacemos otra vez el domingo, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo ahora otra vez. Vamos a orar y pasamos para recibir los elementos aquí con hermana Isa. Padre amado, gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en el Monte Calvario en ese día. Gracias porque sabemos lo que allí pasó en ese lugar. Y aun cuando si ese no fuera el lugar que nos han enseñado, sabemos que en algún lugar estaba el Monte Calvario, el Gólgota, el lugar donde sacrificaban, donde mataban a los criminales. Y te agradecemos por Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Sufrió aquel día, murió como el Cordero moría en la Pascua. Se ofreció como sacrificio de una sola vez y para siempre. Hizo perfectos para siempre a los santificados, así lo dice Hebreos. Así que nosotros hoy te agradecemos porque contamos con esa bendición. Podemos recordar ese sufrimiento. Y aun cuando la mayoría de nosotros hemos entendido el concepto y ya dimos paso a las aguas bautismales, hemos cumplido con ese mandamiento que ocurre solo una vez en la vida, tenemos este segundo mandamiento de celebrar la Cena del Señor y conmemorarla todos los días hasta que Cristo venga. Hay una garantía, Cristo la dio y dijo que no iba a comer de ese fruto, no iba a beber más de ese fruto. A los discípulos les dijo eso. Desde ese día hasta cuando sea su regreso. En mi interior hay gozo al pensar que un día será Jesucristo mismo quien estará oficiando la Santa Cena. Todos estaremos presentes y habrá una gran multitud, como lo dice Apocalipsis, vestidos de ropas blancas, sin pecado. No habrán traidores como Judas, no habrán malos pensamientos o indecisos como Pedro, y la duda de Tomás va a desaparecer. Todos estaremos centrados en lo bello que será admirar a Jesucristo resucitado vivo, no listo para sufrir otra vez, sino para gobernar. Y nosotros listos para gobernar con Él. Te damos muchas gracias por esa esperanza preciosa de que un día tendremos esa santa cena que verdaderamente será santa y toda esa multitud estaremos cantando glorias y aleluyas al Cordero que fue inmolado y que vive para siempre. Mientras eso llega, Señor, aquí tenemos con nosotros los elementos. Tenemos el pan que representa el cuerpo y tenemos el fruto de la vid que representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por nosotros. Gracias, Dios, por este momento. Permítenos gozar de esta bendición. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos.
mientras tratamos de cantar, está bien. Hay una fuente sin igual, tal vez diferente, porque yo me la sé diferente, pero hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sume en él, que se convierte en él, pica cada cual, que se convierte en él. Casi lo encuentro. El malhechor se convirtió. El malhechor se convirtió muriendo en una cruz. Al ver la sangre que vertió sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús. Al ver la sangre que vertió sin culpa el buen Jesús. Dice el pasaje clave que me gusta usar. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Bebamos, comamos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Es 1 Corintios 11, 23 y 24. El versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria del Señor Jesús, bebamos nosotros la copa. Tu sangre nunca perderá. Tu sangre nunca perderá, oh Cristo, tu poder. Y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser. Tu iglesia salva ser. Tu iglesia salva ser. Y solo y así podrá tu iglesia salva ser. Damos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te alabamos y te bendecimos. Estamos listos para irnos a casa. Cada quien toma rumbos diferentes, pero gozamos de tu protección divina porque eres omnipresente. Vamos con bien porque tú eres omnisciente, todo lo sabes, conoces nuestro futuro. Y te alabamos y te bendecimos por ello. Mientras comenzamos esta semana, cuando el mundo entero celebra la Semana Santa, y lo celebran de manera que no honra tu nombre, que más bien blasfema tu nombre, intercedemos por tu misericordia por esta gente, para que puedan abrir los ojos a la verdad divina, puedan entender Semana Santa, sino que todas las semanas son santas. Y que nosotros mismos en Cristo y por su sangre derramada somos santos. Pedimos piedad, Señor, por lo que va a pasar esta semana, porque hay mucha gente que sufre. En lugar de gozar y divertirse, terminan enterrando a sus seres queridos. Otros terminan en la cárcel. Algunos bien endeudados porque se emborrachan y hacen cosas con el dinero, lo mal administran y
hacen sufrir a sus familiares también. Señor, las playas están llenas de personas esta semana, especialmente a fines de la semana en Latinoamérica. Y allí, Señor, hay cosas, hay desgracias también. Hay gente incluso ahogados. Algunos sufren de accidentes de tránsito en su regreso a casa porque vienen borrachos. Y no solo se arriesgan ellos, sino amenazan la vida de otras personas inocentes. Dios, como hijos tuyos, danos ese corazón compasivo para interceder por estas personas que están viviendo en un mundo perdido completamente, sin temor a las cosas tuyas, sin reflexionar realmente y hacer valer ese sacrificio incomparable de Cristo en la cruz. Mientras nosotros continuamos con nuestra vida normal en este país y vamos a nuestros labores, nuestros trabajos, nuestros quehaceres, pedimos tu protección y tu bendición para que no nos falte el pan de cada día. Oramos por la compañía donde trabajamos o para la que trabajamos, para que siempre haya prosperidad y que nosotros podamos disfrutar de ese salario. Gracias por bendecirnos, Dios. Si hay niños, hijos que están ahora de vacaciones porque los distritos escolares así lo han destinado, permite que las familias puedan disfrutar de ese tiempo de familia. Y si otros va a ser la próxima semana, también, Señor, que haya entendimiento entre los papás, que sean ejemplo para sus hijos y que aprovechen ese tiempo para fomentar y hacer más fuertes los lazos familiares. Gracias, Dios, por ello. Y oramos para el próximo domingo. Tenemos evento especial y confiamos que tú estás dirigiéndonos en todo lo que hacemos. Vamos con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares. Confiamos en ti, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos.